La reflexión de hoy la he titulado Dios no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Y vino motivada básicamente por las clases de cristianismo básico que estamos dando los lunes. Hace semanas atrás hablábamos sobre la Biblia. Y bueno, explicábamos que en tiempos atrás, antes de verla en el Antiguo Testamento, el Señor hablaba a su pueblo a través de los profetas. Y entonces, cada vez que Dios quería hablar con el pueblo, pues hay una revelación sobre los profetas y el profeta hablaba al pueblo. Pero que ya eso no es así en este momento. No necesariamente Dios necesita un profeta para hablarle a su pueblo. Dice la palabra que cuando Jesucristo va a la cruz, una de las cosas que sucedió en ese momento fue que el velo que estaba en el templo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el lugar que representaba la presencia misma de Dios, fue rasgado en dos. Y esto lo que nos manda a decir es que a partir de ese momento, la conexión de nosotros con el Padre es más directa. Y con esta promesa que tenemos del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, Dios utiliza en estos momentos instrumentos como la oración, instrumentos como su palabra, la Biblia, para hablarnos y dejarnos saber sus misterios y sus designios para este momento. Entonces, estuvimos hablando sobre las características que tiene este libro. Estuvimos diciendo que una de las características principales que tiene este libro es que fue inspirado por el Espíritu Santo para traernos una palabra que es 100% verdadera, una palabra que es inerrante, es decir, que no hay error en los mensajes de este libro, y que lo más importante es que es eterna. Esta palabra no caduca, esta palabra es para siempre. Y una de las características que mencionábamos de este libro es que no se contradice. Y justamente sobre esta característica de que no hay contradicción en la Biblia, es que yo quiero basar mi reflexión del día de hoy. Y para esto para ilustrar esta reflexión, quiero que vayamos a una historia que está descrita en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13. Casi todo este capítulo habla de esta historia, una historia muy larga, interesante porque tiene muchas verdades, tiene muchas, vamos a decir, aristas donde podamos nosotros tocarla para reflexionar. Sin embargo, no queremos enfocar en la parte de la contradicción que no debe haber en la palabra de Dios. Y este libro de Reyes, en el capítulo 13, habla de un rey que su nombre era Jeroboam. Para ese tiempo, los reinos de Israel se habían dividido en dos, en el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel estaba gobernado por esta persona, este rey que se llamaba Jeroboam. Pero dice la palabra que Jeroboam era muy idólatra y que creó muchas figuras de bueyes y bueno, llevó una idolatría muy, muy fuerte que realmente no le gustó a Dios. Entonces dice este capítulo que Dios envió un profeta desde Judá para darle una amonestación a Jeroboam. Esta amonestación, este profeta fue justamente al templo porque ahí estaba Jeroboam para darle esta amonestación. Cuando Jeroboam recibe esta amonestación del profeta de Dios, profeta que viene de Judá, se molesta mucho. Se molesta mucho porque lo está confrontando. Y dice el versículo 4 del capítulo 13, dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Es decir, que Jeroboam se molesta mucho y manda a tomar preso a este profeta, pero instantáneamente Dios envía una palabra sobre Jeroboam para secar su mano. La mano de Jeroboam es secada y Jeroboam, bueno, se asusta. Y cuando ve que realmente hay poder en este profeta, él medio se humilla, ¿verdad? Y le pide al profeta que ore a Dios para que le restaure su mano. Dice que el profeta oró a Dios
y que la mano quedó inmediatamente restaurada. Cuando Jeroboam ve este poder que hay en este profeta y que su mano había sido restaurada, entonces Jeroboam invita al profeta a su casa para agradarlo, ¿no? Darle presentes, darle regalos y para que coma y beba ya en su casa. Sin embargo, Dios le había dado una palabra muy directa a este profeta para que no se detuviera después de dar el mensaje que Dios le había mandado. Le dice el versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a la casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero cuando leemos el versículo 9, el profeta se niega y dice, porque así me está ordenando por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Es decir, que este profeta fue muy enfocado a hacer una diligencia de Dios. Había un mandato de Dios de confrontar a Jeroboam e inmediatamente salir de Israel. Tenía que salir e incluso la palabra de Dios era sal por el lugar diferente al por donde entraste. No te quedes a comer ni a beber. Y así entonces este profeta lo hace. Sale de este lugar y se marcha. Sin embargo, cuenta esta historia que otro profeta, un profeta viejo que vivía allá en Israel, se entera de todo lo que había pasado y entonces va a buscar al profeta de Judá y dice que lo engaña. Dice que lo engaña y lo hace volver a su casa para comer y beber. Dice, lo podemos leer en el versículo 17 y 18, dice, porque por palabra de Dios me ha sido dado, me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Ahí le está diciendo el profeta de Judá que él había recibido otra palabra. Se lo repite otra vez al profeta viejo. Y entonces dice el profeta viejo, mintiéndole, claro está, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Aquí vemos cómo hay una palabra de un profeta sobre otro profeta, pero dice la Biblia es muy clara diciéndole que hay una mentira. Hay una mentira. Cuando leemos la historia, vemos que el profeta de Judá, pues entonces le hace caso y va a la casa del profeta viejo y ahí come y bebe. Pero cuando se retira el profeta de Judá, leemos en el capítulo 23 y 24 que un león lo mata. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le tocó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Aquí vemos una historia donde hay un profeta que obedece la palabra de Dios hasta un momento donde la palabra es confrontada. Vamos a decir, hay una contradicción, porque la palabra que recibió el profeta de Judá fue, inmediatamente vete y no te quedes a comer ni a beber. Sin embargo, recibió esa segunda palabra y él la obedece porque supuestamente venía de Dios. El mensaje que quiero mandarle a la congregación en el día de hoy es que no nos dejemos confundir. Dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, eso es Pablo hablando, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Es decir, hermanos, que no puede haber una contradicción en esta palabra. Hemos recibido esta palabra, que es la palabra más segura, y no puede haber ninguna contradicción alguna. Si cuando nosotros tengamos que tomar alguna decisión y vayamos y consultemos sobre esa decisión que estemos tomando, y aunque sea una pequeña porción de esa decisión contradice lo que Dios nos ha dejado dicho en esta Biblia, entonces nosotros no podemos hacerle caso. Incluso sea una palabra que venga de un profeta. Dice la Biblia que tenemos que nosotros evaluar con qué espíritu nos están dando una palabra. Dice en Malaquías 3:6 que dice así, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos.
La palabra de Jehová no va a cambiar. La palabra de Dios siempre va a ser la misma. No hay contradicción alguna en la palabra de Dios. Y el mensaje que quiero entregarle hoy a la congregación es que todo lo filtremos a través de la palabra. Que todo lo que está escrito en esta palabra es verdad. Y que si hay alguna pizca de contradicción, no debemos hacerlo. Agarrémonos de esta palabra, mis hermanos, y hagamos exactamente lo que ella dice. Que Dios lo bendiga.